Bienvenidos cada uno de ustedes, ¿cómo están? Para mí es un privilegio, yo siempre me gozo mucho en la alabanza. ¿Cuántos se gozan en la alabanza? Cantando con discernimiento, con entendimiento. Dios es maravilloso y ha sido maravilloso toda nuestra vida. ¿Sabe? Después de que yo entendí la palabra de Dios, me puse a pensar y a recordar en mi vida y veía cómo Dios me libró de tantas cosas que en mi ignorancia para ese tiempo no sabía. Pero sabe, hoy en día puedo decirle, Señor, gracias, porque incluso cuando no sabía cuando no tenía una información, no se me había revelado tu palabra, tú me guardaste de muchas cosas. Y entiendo que Dios es siempre bueno y para siempre es su misericordia. Hoy tengo nuevamente el privilegio de compartir su palabra y el título de esta enseñanza es la siguiente, no sé si la tienen ahí, el equipo de digital. ¿Cómo es el título? Fe y relación intencional. Dígale al que está al lado suyo, necesitas ser intencional. Vamos a darle gracias al Señor que nos dé dirección y sabiduría y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias por tu presencia hermosa en este lugar. Es maravillosa tu palabra, es maravilloso poder venir y compartir juntos en armonía. Practicar la coinonía, poder vernos, poder ser edificados los unos a los otros y entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo, Señor, no compite, sino que se edifica el uno al otro, porque tú has puesto dones y talentos para que la iglesia siga avanzando, siga creciendo. Ayúdanos como iglesia a cumplir el propósito de Dios, a cumplir ese ministerio de la reconciliación, Señor, a reconciliar al mundo, Señor, a través del mensaje del Evangelio, a través del mensaje de la palabra de Dios. Porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te amamos, Señor, y reconocemos tu soberanía en toda la creación, porque tuyo es todo lo que podemos ver. La creación cuenta la grandeza tuya, la gloria y la majestad tuya, Señor. Te adoramos y te exaltamos. No por lo que tú nos des, sino por quien eres tú, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Hoy oramos para que tú nos guíes y nos direcciones en el estudio y la meditación de tu bendita palabra. Oramos en acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy en esta noche quiero hablarles algo que todos hemos sentido alguna vez, pero pocos tal vez hemos sabido nombrar. Y es ese hambre y esa sed por Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? Y lo podemos tomar del ejemplo físico. ¿Cuántos han tenido hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Cuando usted tiene hambre es una necesidad. ¿Y a qué lo lleva esa necesidad? Necesita ser suplida esa necesidad. Y sabe, no el hambre de una respuesta, no el hambre de un milagro, ni de una bendición económica, sino el hambre del Dios vivo y soberano, de por lo que es Él, quien es Él, hermano. Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Él es nuestro proveedor, pero sabe que la motivación que nos lleve a buscar a Dios no sea eso. ¿Sabe? Por eso el Señor dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso lo vamos a entender a medida que vayamos a hablar de este tema tan importante que es la intencionalidad en la relación que yo tengo con Dios. Necesitamos ser intencionales en la relación que tenemos con Dios. Eso es vital para nosotros. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos esta noche sienten que necesitan más a Dios? Y ya voy a explicar eso.
¿Cuántos sienten esa necesidad de Dios? Eso es importante y eso es vital en un creyente. Y cuando digo que necesitamos más a Dios, me refiero a que posiblemente no estemos, escuche, aprovechando lo que el Señor Jesucristo logró a través de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Y es tener una relación correcta con Dios. Gracias a Jesucristo nuestro Señor, tenemos una relación ¿cómo? Correcta. Porque entendemos por la palabra. Y a medida que usted lee la Escritura, se da cuenta que el ser humano tiene un problema con Dios. ¿Y ese problema cómo se llama? Se llama pecado. ¿Cuántos están haciendo discipulados? Los invito a ser discipulados. Ahí vamos a aprender cosas preciosas y maravillosas. Entre ellas, esta que estoy nombrando. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de la qué. ¿Y quién es la vida? Entonces es la separación. Entonces necesitamos un camino. Y ese camino es una persona. Y su nombre es Jesucristo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Y eso debemos tenerlo claro. No fue por mérito de nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús, que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Porque Él cumplió la ley de Dios. Él nunca pecó. Y Dios mismo nos reconcilió a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Y hay un texto que quiero leer que está en 2 de Corintios capítulo 21. Haciendo alusión a lo que estoy mencionando en este momento. Dice 2 de Corintios 5:21, pero por favor lo puedes colocar en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, tú y yo tenemos una relación correcta con el Padre. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto tiene que estar claro en nuestro corazón. Entonces, ahora podemos relacionarnos con Dios. Y ¿se ha preguntado usted qué es tener una relación con Dios? ¿O qué implica tener una relación con Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Ninguno. Yo me he hecho esa pregunta. Y de hecho uno aprende mucho cuando se hace preguntas. Yo así estudio la Biblia, haciendo preguntas para poder entender mejor. ¿Qué es tener una relación con Dios? ¿Cierto? Tener una relación con Dios implica, pensaba yo, conocerlo. Y eso está en la palabra. ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos y que lo entendamos. Eso está en Jeremías. ¿Cuántos sabían que ese es uno de los propósitos que Dios tiene con cada uno de ustedes? Dios quiere que tú lo conozcas y que tú lo entiendas. Que Él es Jehová, que hace justicia y juicio y misericordia sobre la tierra. Ahora, amarlo. ¿Por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Podemos amarlo porque Él nos amó primero. Hablar con Él. ¿Cuántos se gozan hablando con Dios? Un privilegio hermoso. Escucharlo. ¿Cuántos escuchan a Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Sabe? Dios nos ha dejado una revelación especial, una revelación hermosa, y es su palabra. Su palabra es preciosa. Y aunque usted haya estudiado un texto, cuando alguien lo expone nuevamente, ¿cierto que usted vuelve y aprende algo? La palabra de Dios es preciosa, es perfecta y es edificante.
y nos prepara para toda buena obra. Eso lo dice la misma Escritura. Caminar con Él cada día y ser transformado por Él. ¿Sabe? Esto implica tener una relación con Dios. Ahora, yo colocaba 2 ejemplos que se me hacen interesantes para poder entender eso. Y quiero que los escuche. Y me ponía a pensar. Entonces, un hijo crece en una casa, escuche, donde su padre lo ama, trabaja por él y está presente. ¿Listo? Pero su forma de relacionarse con él es completamente por interés. ¿Sí? Vayan agarrando el ejemplo. Entonces, un hijo que se relaciona con su padre, ¿por qué? Por un interés, por un beneficio. Ahora, solo se acerca cuando necesita algo, pero rara vez con un interés genuino por su padre se le acerca. No le pregunta cómo está, no busca pasar tiempo con él, ni le interesa conocer su corazón, o sea, lo que él piensa y lo que él siente. ¿Sí? Si su padre no responde como él espera, se frustra, se aleja o cambia su actitud. Esa es una de las consecuencias cuando un hijo se relaciona con su padre de esa manera. ¿Sí? De esa manera. En el fondo, este hijo no está interesado realmente por quién es su padre y lo que significa ese padre para ese hijo. ¿Sí? Sino en los beneficios que pueda obtener de él. Para este hijo, el padre se ha convertido en un medio para conseguir cosas, no en alguien a quien amar y valorar por quien es. Este es un hijo que se relaciona con su padre por un mero beneficio. Ahora, yo pensaba y hacía un contraste en este mismo ejemplo. Hay otro hijo que también vive con su padre, que es amoroso, que trabaja por él, que vela por él, ¿cierto? Pero su relación es completamente diferente. Este hijo no se acerca únicamente cuando necesita algo, sino que disfruta pasar tiempo con su padre. ¿Sí? Le gusta hablar con él, le gusta escucharle y compartir momentos. ¿Cuántos quieren que sus hijos se relacionen así con ustedes, queridos padres? Eso es maravilloso. Yo no soy padre todavía. No sé cuándo, pero quiero ser papá. Y quisiera que mi hijo no se relacionara conmigo por lo que yo le pueda dar, sino por quién soy yo. ¿Sí? Y vamos a unir esta idea. Entonces, y no es que el niño no pida cosas, puede pedir cosas, ¿cierto que sí? Pero eso no define su relación, ¿sí? Lo que realmente valora es la persona de su padre. Si en algún momento no recibe lo que pidió, su amor no va a cambiar por eso. Porque no depende de lo que ese papá le da a ese niño. Su amor y su relación con su padre depende de lo que significa para ese niño ese papá. Y eso es diferente. Su amor no cambia porque su vínculo no está basado en lo que obtiene, sino en el amor que siente por él. Entonces, este hijo, ¿sabe qué hace? Reconoce el valor de su padre. Ese hijo reconoce el valor de su padre. Lo honra y encuentra gozo simplemente en estar cerca de él. Entonces, su padre no es un medio, sino un fin. Este ejemplo me parece muy interesante, porque yo creo que nadie o a nadie nos gustaría que alguien se relacionara con nosotros por un mero interés, por un mero beneficio. ¿Cuántas veces no le dijo tal vez, me hace pensar, la novia o el novio, así sea que nos comamos un heladito ahí sentados en el piso, pero lo que a mí me importa es estar con usted? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿usted no se ha preguntado cómo se relaciona usted con Dios? Porque acá hay 2 ejemplos muy interesantes. ¿En qué se basa su relación con Dios? ¿En lo que Dios le pueda dar?
o realmente tú conoces quién es Dios. Porque te aseguro que si tu relación se basa o mi relación se basa en eso, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes una respuesta, te vas a alejar de Él en cualquier momento. Ahora vale la pena preguntarse cómo es su relación con Dios y cómo se relaciona con Dios. Para tener una relación con Dios, primer punto, tenemos que conocerlo. ¿Cuántos conocen a su papá y a su mamá terrenales? ¿Y cómo los llegaron a conocer? Porque han vivido toda su vida caminando con ellos. Toda su vida han caminado con ellos. ¿Cuántos están dispuestos a caminar con Dios? Y eso implica, como decía el Señor, el que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Que Dios nos ayude a entender eso, hermanos. Y a relacionarnos con Dios porque realmente lo conocemos. Y entendemos que nuestra relación, como aclaraba en el primer punto, tenemos una relación correcta, no gracias a nosotros, porque la salvación no es por obras, sino es por gracia, por la misericordia de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un amor inagotable, perfecto. Él cumplió la ley que usted y yo nunca pudimos cumplir. Ninguno es bueno, el único perfecto es Dios. El único que podía pagar el pecado, Jesucristo, porque estaba unido a la vida. Era el único que podía entregar su vida. Y eso para nosotros es el mayor tesoro. Cristo, nuestro mayor tesoro. En Él estamos completos y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo todos los días de mi vida recuerdo el Evangelio precioso de Jesucristo. Y como decía Pablo, no nos avergoncemos del Evangelio, sino que por el contrario prediquemos el Evangelio y reflejemos a Dios en nuestra manera de vivir. Eso es muy importante. Es muy importante compartir lo que a nosotros se nos ha compartido también. Lo que por gracia se nos es dado, así también por gracia, démoslo, hermano. Entonces, esto como introducción a esta enseñanza, ahora quiero leer un salmo, porque estamos hablando de relación intencional. Relación intencional. Tenga eso en la mente. Salmos, capítulo 44, versículo 1 y 2. Esta vez lo vamos a leer en la Reina Valera. Salmo 42. Salmo 42, versículo 1 y 2. 42, 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? O si no, está en las pantallas. ¿Listos? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué dice el siguiente? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y sabe, en el contexto de este salmo, el salmista que lo escribió no estaba tal vez en un servicio cómodo, sino estaba en el exilio. Lo invito para que lo lea en la casa, para entender el contexto. Lejos del templo. ¿Qué se hacía en el templo en esa época? ¿A qué iban al templo? A adorar a Dios. ¿Y qué está expresando en este contexto este hombre? Él está lejos del templo, lejos de la comunidad. Y sabe, en medio de esa situación, brota en el corazón de este hombre estas palabras.
porque para Él es una necesidad. Es una necesidad, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras tan maravillosas, que el Señor nos dé discernimiento para entender que dependemos de Él todos los días de nuestra vida. Que sin Él, ¿qué podemos hacer? Nada, hermano. Nada podemos hacer. Debe haber una necesidad en nosotros de tener una relación íntima con Dios. De tener una relación genuina con Dios. Una relación que se base en lo que conocemos de Él. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y acá el siervo no brama porque tiene curiosidad del agua, sino porque es una urgencia vital. Porque si no toma agua, ¿qué va a pasar? Se puede morir. Y Él es el agua que si bebiésemos, nunca jamás tendremos sed. Podríamos decir, ¿cuántos van a tomar de ese agua todos los días? Porque es una necesidad, hermanos. Es una necesidad cultivar una relación con Dios. Porque nadie la va a cultivar por usted, sino es algo propio del creyente, que nace desde el entendimiento de que Cristo nos hizo una nueva criatura y por lo tanto buscamos, porque Él ha cambiado. Dice que Él puso sus palabras, su ley, ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y nunca más se acordará de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Cuando entendemos eso, hermanos, anhelamos tener una relación correcta con Dios porque Cristo ya lo logró. Ahora, ¿qué te impide eso? Pongámonos a pensar, ¿qué nos impide esa relación íntima con Dios? Y no se vaya tan lejos, piense en el ejemplo que le di al principio. Así como ese niño busca a su padre, no por lo que él le dé, sino porque realmente lo ama, lo conoce y quiere estar con él. ¿Cuántos buscan a Dios? Preparan ese espacio en su vida cotidiana. ¿Sabe, hermano? Esto es para todos. A todos nos falta mejorar. Y Dios siempre nos despierta y nos mueve, nos incomoda. Y necesitamos ser intencionales con las cosas de Dios. Porque si yo quiero ejercitarme en la palabra de Dios, la palabra de Dios no se va a abrir sola. La Biblia no se va a abrir sola, hermano. Necesitamos hacer. La intencionalidad tiene que ver con hacer, moverse hacia, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo tuvimos esa clase de urgencia por Dios? ¿Sabe? Por eso Dios le recordaba mucho al pueblo de Israel que cuando Él le decía que cuando ellos entraran a la tierra prometida y estuvieran bien, que no se olvidaran que el que les había dado todo, ¿quién había sido? Hermano, cuando usted esté bien, no se olvide de Dios. Hónrelo con su vida, con sus bienes, con todo lo que Dios le ha dado. Porque es lo más coherente que usted y yo podemos hacer. Esto va para todos, hermano. Necesitamos llenarnos de Él, de su palabra, de su espíritu. Entonces, vamos a poner ejemplos bíblicos sobre la mesa. Y vamos a hablar de una historia muy conocida que está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, y creo que solo voy a alcanzar a colocar este primer punto, este primer ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Segunda de Reyes,
capítulo 4. Vamos a hacer una lectura y le pido que esté muy concentrado. Desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Dice así. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero vamos a ser bendecidos por su palabra. ¿Todos estamos ahí? ¿Amén? Diga amén. Eso. Listo. Versículo 8. Vamos a leerlo. Dice así. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunén y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en casa para comer algo. Versículo 9. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Amén. Entonces, la primera persona que vemos aquí es una mujer de Sunén. Dice la Biblia que era una mujer importante, una mujer rica, ¿cierto? Ahí lo leímos en el verso 8. Tenía posesión, tenía riquezas y no le faltaba nada en lo material. Pero cuando vio al profeta pasar por afuera de su casa, como que algo ocurrió en su corazón, ¿cierto? ¿Sí? Reaccionó a él. Ella entendió que él era un profeta de Dios, ¿sí? ¿Y qué representaba un profeta de Dios en ese tiempo? Era aquel que hablaba, un portavoz de lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Alguien que representaba un hombre con una relación cercana ¿a quién? A Dios, ¿cierto? La presencia de Dios estaba exactamente con el profeta Eliseo, ojo con eso. Y eso la movió a actuar. O sea, ella fue intencional en ese momento, ¿cierto? Por eso dice, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, o sea, Eliseo, es varón santo de Dios. ¿Y qué le dice al esposo? Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Entonces, esto es lo que ella hace. Nadie le ordenó hacerlo, ¿o sí?
según lo que estamos leyendo. Nadie le dijo, nadie le ordenó, sino que nace ¿de dónde? De su corazón, ¿cierto? Fue movida en fe a actuar, ¿cierto? Reaccionó a este varón de Dios y dijo, no voy a dejar que pase sin más, sino que le preparó un ¿qué? Un aposento, para que él entrara a su casa, se quedara, ¿cierto? Y recuerde lo que representaba un profeta en ese tiempo. Ahora, ¿cuántos de nosotros esperamos a que alguien más nos diga, busca a Dios? Muchas veces nos pasa, ¿cierto que sí? Y seamos sinceros, que no somos cristianos 2.0. Pero nos ha pasado que a veces esperamos que nos digan, oiga, busque al Señor. ¿Sí? Pero, ¿cuántos esperamos sentir algo especial para ser intencionales? ¿Sí? Y veamos este ejemplo. Esta mujer no esperó nada de eso. No esperó que nadie le dijera, sino que ella entendió lo que estaba delante de sus ojos. ¿Sí? Y entendamos que Eliseo representaba en ese momento una relación cercana con Dios, que es lo que yo estoy tratando de explicar. Necesitamos ser intencionales en nuestra relación con Dios. Cuando Eliseo le pregunta, ¿qué quiere? Porque Eliseo, agradecido con esta mujer, ¿qué le dice? Le pregunta, ¿qué quiere? ¿Y qué le dice la mujer? ¿Qué le responde? Mi familia me cuida bien. Pero ya lo leímos. Ella le pudo haber pedido algo a Eliseo. ¿Qué le hubiera pedido? ¿Qué le faltaba a ella? Un hijo. ¿Y será que estaba triste por eso? Vamos a seguir leyendo. Dice en el 4:16, el año que viene, le dice el profeta, por esta fecha tendrás un ¿qué? Un hijo en tus brazos. Dios conoce las necesidades de nosotros sin siquiera antes que nosotros las pronunciemos. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces, hermano, que yo tengo una necesidad, tengo algo que ni siquiera se lo he comentado a Dios, ¿cierto? Cuando en un momento a otro, ¿qué pasa? Dios lo provee. A veces tengo preguntas y converso con alguien y esa persona me respondió y me habló de parte de Dios. Y muchos han sido algunos de ustedes que están ahí sentados. Y a uno le da algo ahí en el corazón. ¿Sabe? Porque Dios conoce su corazón. Dios conoce sus necesidades. Y ese es en el Dios en el que yo he creído. Dios me ha enseñado a confiar en Él. ¿Cuántos siguen en ese caminar de confiar en Dios? Vamos aprendiendo, ¿verdad que sí? A confiar más en Dios. Pero vea la historia. Ella tenía esa necesidad. Ella quería tener un hijo. Porque si nos vamos al contexto histórico, pues ella incluso pudo haber sido menospreciada por no tener hijos. Pero ya, ¿qué le dijo cuando él le dijo, ¿qué necesitas? Estoy bien. Pero sabe, Dios conoce nuestras necesidades más profundas. Por eso esto lo ligo a lo que dice Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Sabe? Uno debe aprender a definir sus prioridades en la vida. Debemos reorganizar nuestras ideas, hermanos.
Y si Dios no está siendo la prioridad para nuestra vida, necesitamos repensar lo que estamos haciendo. Porque Él debe ser lo primero para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios. O sea, el primer lugar es de quién. Y de ahí para adelante, hermano. ¿Sabe? Eso veo en esta mujer. La intencionalidad de fe nos acerca a Dios, hermano. Necesitamos ser intencionales. Ahora vamos al segundo punto de la historia. Vamos al versículo 18. ¿Qué pasó con el niño? Versículo 18, por favor. Acomodémonos en la lectura otra vez. Dice, cierto día el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño, ¿qué pasó con el niño? Murió. Ella lo subió y lo recostó. ¿A dónde lo llevó? A la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. O sea, el niño murió, ella lo sube y lo dejó allí. Póngale cuidado. Versículo 22. Después le envió un mensaje ¿a quién? A su esposo. Mándame a uno de los sirvientes un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? Le pregunta el esposo. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella le dijo, no importa. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios, en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi, mira, allí viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale, ¿están todos bien? Tú, tu esposo y tu hijo. ¿Y qué le contestó ella? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró a sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios dijo, déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿acaso yo pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño ¿cómo estaba? Muerto, acostado en la cama que era del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó,
caminó al lado de la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo, llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él, llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Esa historia es hermosa, esa historia es maravillosa. ¿Y sabe qué pueden percibir en esta historia? ¿Qué tiene esa mamá? ¿Qué tiene? Tiene fe. Tiene fe. Tiene fe porque ¿quién le dio ese niño? ¿Quién? ¿Se acuerda el domingo cuando presentamos esa bebé tan hermosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Ana? Lo llevó a donde Elí. ¿Y qué? Este niño es de quién? Es del Señor. ¿Sabes? Sus hijos no son suyos. Sus hijos son del Señor. Y herencia de Jehová son los hijos. Sus hijos son de Dios. Usted es mayordomo sobre sus hijos. Pero sus hijos le pertenecen al Señor. Tengamos fe, mamitas y papitos. Sus hijos le pertenecen al Señor. Y si Dios se lo dio, no se lo dio para perdición. Creamos en las promesas del Señor, porque Dios es fiel y que nuestra confianza siempre esté en Él, porque Él es poderoso, amén. ¿Sabe? Esta madre sabía que su hijo iba a ¿qué? A resucitar. ¿Sabe? Eso me recuerda al ejemplo de Abraham con Isaac. ¿Qué le dijo Abraham a sus siervos antes de subir a adorar a Dios? Recordemos el contexto, que Dios, ¿qué le pidió a Abraham? Que sacrificara. Pero poco antes, ¿quién le había dado ese hijo? Dios, el hijo de la promesa. Pero, ¿qué le dice Dios? Sacrifica a tu hijo. Y él se lleva a sus siervos, también alista al burro, sale, y cuando está cerca, ¿qué le dice a los siervos? Porque subiremos y adoraremos. ¿Y qué? Y regresaremos. Cuando uno se va a Hebreos capítulo 11, ¿qué creía Abraham? Que Dios era poderoso para resucitar a Isaac. No pasó eso. No bajó la daga de Abraham. Porque Dios le dijo, alto. Pero Abraham sabía en el Dios en el que él había creído. Y su fe se basaba en lo que Dios había dicho. No se trata de nosotros, se trata de que Dios es fiel, hermano. Y hay que tener fe en esta vida como creyentes, hermanos. La historia no termina aquí. El niño muere, pero la mamá, llena de fe, se va. Pone el niño ¿en dónde? En ese lugar donde para ella significaba mucho, porque era el lugar de descanso de ese hombre santo de Dios. ¿A dónde lleva usted sus preocupaciones y sus problemas? ¿A dónde los está llevando, iglesia? ¿A dónde está llevando eso que te afana y que te preocupa? ¿Sabe qué dice el Señor? Que coloquemos nuestras peticiones en oración, en súplica, en ruego, en acción ¿de qué?
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo en esa promesa, hermano. Y yo estoy seguro y estoy confiado en el Dios en el que he creído. Gloria a Dios. Él es maravilloso, Él es hermoso. Grande es su nombre entre todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Así que aquí pueden haber muchos ejemplos de la fe, de la intencionalidad que debemos tener. ¿Sabe? Necesitamos ser intencionales y buscar la presencia de Dios. En el sentido no que no la tenga, porque ¿sabe quién es el templo del Espíritu Santo? Usted y yo. Usted y yo somos el templo donde habita la presencia de Dios, porque somos nueva criatura, hechos y nacidos por voluntad divina, no por voluntad humana. Por eso Dios habita en nosotros, su Espíritu habita en nosotros. Y eso es una verdad trascendental y maravillosa, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, hermanos. Dele el aplauso al Señor, fuerte. Dios es maravilloso. Sigamos confiando en el Señor, iglesia. Sigamos aferrándonos a su palabra y a sus promesas. Que Él nos oye, iglesia. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué hace nuestro Señor? Nos libra de todas ellas. Nos libra de todas ellas. ¿Usted puede creer eso? Es lo que Dios dice, hermanos. Y lo que Dios dice es hasta al final, hasta siempre, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras hermosas y preciosas jamás pasarán. Dios es maravilloso. Póngase de pie, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. ¿Sabe, iglesia? Dios conoce su corazón. Dios conoce tus necesidades y las mías. Gloria a su nombre. Él sabe por lo que cada uno está pasando, pero Él nunca nos ha dejado solos. Su fidelidad es para siempre. Ore ahí al Señor. Crea en las promesas del Señor. Padre, tú eres precioso. Eres hermoso, Señor. Grande es tu nombre y digno de alabanza. Me gozaré y me alegraré en Jehová. Me alegraré porque tú, Señor, has cambiado mi tristeza en baile. Me has dado una nueva vida en Cristo Jesús. La iglesia es más que vencedora. En Cristo no hay condenación. Para los que creen, tú eres el Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tu Espíritu nos habita, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice tu palabra. Estamos completos en Cristo Jesús. Tú nos libras, Señor. Tú nos libras, Señor, de las tentaciones, oh Dios. Si hay alguna preocupación en nuestro corazón hoy, colocamos eso delante de ti, Señor. Colocamos eso delante de ti, de tu presencia, Señor. Y preferimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque tú, oh Señor, sabes y conoces nuestras necesidades.
Pero nosotros no te amamos porque tú nos des o nos bendigas. Te amamos porque Cristo nos amó primero y en Cristo se nos dio a conocer el amor más hermoso y precioso. Porque merecíamos la muerte, pero tú nos diste vida en abundancia. Nos diste vida eterna. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque la verdad nos hace libres, Señor. Tu verdad, tu palabra nos hace libres, Señor. Hoy tu palabra ha sido expuesta, amado Rey. Somos libres de aquello que tal vez no hemos podido entender. Aquello que no nos deja avanzar, pero hoy creemos en ti, Señor. Creemos en lo que tú has dicho. Y no miramos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, Señor, en el propósito tuyo. Tú te encargarás, Señor, de todas nuestras necesidades y dificultades, pero que nuestro corazón no esté contigo por eso, sino porque realmente hemos entendido el Evangelio, porque hemos entendido quién eres tú, hemos entendido que tú eres el único Dios verdadero y hemos entendido que a Cristo Jesús has enviado, quien nunca conoció el pecado, que se hizo pecado, Señor, para que nosotros fuésemos justicia delante de Dios. Esa verdad es preciosa que nos hace libres. Y podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú cuidas de tu pueblo, que tú cuidas de la iglesia, que tú nos enseñas, nos direccionas y queremos que tú nos gobiernes siempre. Nuestros pensamientos, nuestra mente, que es como un campo de batalla que es atacado. Pero tenemos tu palabra, Señor, tenemos la armadura tuya, Señor, y preferimos confiar en ti. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Gracias, Señor. Esa verdad, Señor, nos llega al corazón y nos hace confiar más en ti, Señor. Gracias, gracias, Dios. Eres maravilloso, eres precioso. Te adoramos, Señor, y sabemos que tú cuidas de nosotros y tú harás, Señor, mucho más de lo que podamos imaginar. Bendito seas por siempre. Hoy oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias de todo corazón, Señor. Amén y amén.